arranca a la tarde cumpliendo la promesa que les hice el último viernes. Les dije que íbamos a entrevistar a alguien que tenía muchas ganas de hablar, que hace mucho tiempo estaba en silencio, pero ahora ella siente que ha pasado mucho tiempo y tiene ganas de contarlo todo. ¿Quién es esta señorita que está ingresando por el pasillo central de América? Se trata nada más y nada menos de Tania González Ledesma, la famosa azafata por la cual se habría roto este matrimonio entre la señora Evangelina Anderson y el señor De Michelis. Tania tiene muchas ganas de contarlo todo. Ella siente que ha quedado en medio de un fuego cruzado, siente que la responsabilizan de esta ruptura y hoy viene a contar su historia. Ella es Tania González Ledesma, la famosa azafata que estuvo involucrada con Martín De Michelis y que ha sido tema de polémica en el último tiempo. Ya es de público conocimiento que Evangelina Anderson y Martín De Michelis han iniciado su trámite de divorcio. Es una relación muy querida por todos, tienen 3 hijos hermosísimos y es gente muy querida, gente que no ha tenido grandes escándalos, o sí tuvo alguna que otra cosita tuvo, ¿no? Lo miro a Aventura. Sí, alguna que otra cosita hubo por ahí, por y el una medio. separación o crisis en el medio. Exactamente. Él vivió en Puerto Madero y ahí entraría en este capítulo Tania. Sí, ahí está. ¿Estás lista, Tania? Vení, por favor. Tania nunca estuvo en un canal de televisión, ¿verdad? Bienvenida, Tania. Hola. ¿Cómo estás? Hola, un placer. ¿Nerviosa? No, me encanta. Bueno, ahí está. Vení, Tania, toma asiento. Tania tiene un cuerpo absolutamente trabajado. De hecho, ayer competiste. Sí, ¿Sos ayer fisicoculturista o es otra la categoría que vos? Soy fisicoculturista de la categoría fitness, bikini fitness. De la categoría Bikini Fitness. Las fotos de la competencia de ayer las vamos a mostrar luego. ¿Tienen fotos hoy? Tenemos Ni yo fotos. tengo fotos. Todos te buscamos. Impresionante. Pero ahora vamos a hablar entonces de esta historia. Chicos, esta es una historia de novela. Sí. Lo conocemos a De Michelis, fue director técnico de un famoso club. La conocemos a Evangelina Anderson, una mujer sumamente querida. Conocemos a los hijos que tienen ambos. Fueron una pareja fantástica, pero algo ocurrió en el medio. ¿Ese algo fuiste vos, Tania? Sí. Contanos, Sí. ¿cómo lo conociste a Martín? Bueno, a Martín lo conocí en un vuelo, llevándolo al equipo. ¿Llevando a México? No, ¿Otro llevando lugar? a River creo que fue uno de los vuelos que lo llevé, no me acuerdo si fue a Santiago del Estero Bien. o a Mendoza, la verdad que... ¿Esto en qué año Fueron fue? varios. ¿Qué mes fue? Fue en Si el no recuerdo. 2023. 2023. Sí, empezó en el 2023. Apenas lo viste, ¿te gustó? Digamos, ¿a vos te gustaba con anterioridad? No, yo, chicos, no lo conocía en No lo realidad. conocías. O sea, la verdad que de la farándula no conozco a nadie, soy súper... Pero es del deporte. No, cero. De Cero. hecho, lo que sucedió fue, me activan una guardia para hacer este vuelo, nos avisan, van a llevar al Al equipo, sí. Estábamos haciendo el embarque. Entra Martín y realmente me llamó la atención. Es una persona... Sí, es impactante. es Súper muy guaposo, alto, grandote. y la verdad que en vuelo no me suele llamar gente la atención, la ok, verdad. sí. Y fue como, dije, ay, ¿Qué y le pregunté a uno de mis compañeros, ¿no? Dije, ¿quién es? ¿No? Sí. Como, dijeron, ay, Tania, ¿cómo no lo vas a conocer? Es Martín Claro. De Michelis. Ok. ¿Y fue Como, ¿Fue flechazo a primera ¿Fue mutuo el vista? contacto? La verdad que en ese momento creo que no. De hecho, yo que me estaban retando como diciendo, ¿cómo no lo conocés? ¿Cómo no lo Claro, conocés? Fue claro. como, no, ni idea. Y, pero jugó en la selección. No lo No, tenías. ni idea. No lo tenías. Hasta que me dicen, es el marido de Evangelina Anderson. Sí. Y ahí lo y ubicaste. ahí Lo dije, ubicaste por el lado de bailantera, Evangelina. como ¿Cómo? la chica, la que bailaba, bailanta. Modelo. ¿Ella bailaba? En No. Pasión de Para Sábado. eso- Yo me acuerdo de lo que veía como cuando Acá era chica. Ventura dice que bailaba No, en sí, Pasión sí. de No Sábado. era- Secreto, Al mostramos principio. imágenes del sábado, el Sí. sábado en su paso por Pasión de Sábado.
Pero modelo, o sea, te quedó la época Sí, de me quedó, bailatera y no la pero de por modelo. esto que yo les digo, yo no, Sí. Ah. no miro tele y Sí. me quedó Claro. registro de... ¿Cuándo Claro. vino el guiño de del eso. otro lado? ¿Con el pollo pasta, con el café o té? ¿En Con qué un momento? té. Con un té. Con un té. ¿Cómo te lo pidió? ¿Qué te Con un dijo? té. ¿Me podrías traer un té? Claro. Igual fueron dos, tres vuelos seguidos que tuve. Fue Ah. casualidad, Ah, chicos, esto, ah. Fue en el Fueron- primero, él me preguntó cómo me llamaba. Sí. Ok, bueno, Tania, quizás es un nombre que Pero no vuelo es, no charter. es muy común. Charter. Son Fue vuelos ocurriendo, fue Ah, ocurriendo Cari. entonces, no fue solo, está bien, bueno, ya sabemos entonces que el primer flechazo fue de Tania hacia Martín y que el primer contacto fue con ese famoso té. ¿Cuántos vuelos? ¿3 en total? Sí, fueron 3. Y en el tercero, en el embarque también, fue Sí. como, hola. Ah, ya se conocían, claro. Sí, íbamos a buscarlos a Chile y a llevar el equipo a Mendoza. Y ahí pudimos interactuar un poco más. Es como que él se acordaba de quién era, ¿no? Como, Sí. hola, ¿qué tal? Hola. Hicimos el servicio, me volvió a pedir un té. Yo Sí. estaba tomando mate en un momento. Sí. Y él se acerca al gale delantero y me dice, ¿no me das un mate? Yo le consulto a mi jefa, ¿puedo dar un mate? Ajá. Sí, claro. Y nos pusimos a tomar mate. ¿Te puedo Ay, dar ahí un dato, charlaron. Cari? Un dato Sí, que no Mar- es sí. menor. Son vuelos privados. No Ajá. es un vuelo abierto a todos. Por eso, la disponibilidad y el poco pasaje... Claro, hay menos pasajeros. Claro, hay menos pasajeros. Claro, y más son exclusivo. Y son solo ellos. Lo que Claro. pasa ahí lo saben solo los de la ¿Y qué delegación. pasó ahí en la mateada? Bueno, nos pusimos a hablar, nos preguntó a la tripulación si nos quedábamos con ellos en Mendoza. Hay veces que eso se suele hacer, hay otras veces que no. Últimamente, obviamente, no nos quedamos casi en ningún lado. Y bueno, el vuelo se sucedió, seguimos tomando mate. En el medio hubo cierta turbulencia. Tuvimos que todos sentarnos, asegurarnos la seguridad. ¿Cuánto ante hace que todo. pasó esto? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que pasó 2023. esto? 2023. 2023, estamos hablando 2 años. Años. Y ese vuelo, y ahí es que ocurrió un poco más el approach, no sé cómo llamarlo Sí. exactamente, como el Lo que acercamiento. pasó específicamente fue que antes del aterrizaje estaba asegurando cabina, él estaba con la computadora Sí. y mientras que yo aseguraba cabina, en un momento lo veo y me dice, mirá, me muestra algo que él había escrito en la computadora. Y me pone, con el Excelente. último mate, dame tu número de teléfono. Excelente. Ah, Ok. excelente, dice Faba. Excelente, excelente, Uy, porque... chicos, algo Perdón, ¿qué era Sí. lo que era excelente? Que no Pero se decía. bien, es como En un tipo que silencio. tenía en su cabeza no el partido, sino este objetivo. Excelente. Pero no, Claro. perdón, Bien. ¿esto es algo habitual en el mundo de una azafata? Nunca me había pasado, chicos. ¿Nunca te pidieron el teléfono? No. Espera, repetimos, si alguien se lo perdió, en la computadora de Michelis decía, no sé qué, gracias por los mates, pásame tu teléfono. ¿Era algo así? Claro, algo así, sí. Algo así. ¿Y le pasaste tu teléfono en ese mismo momento? Entonces voy al gale delantero y le digo a mi compañera, una lapicera. En una servilleta anoté mi número de Sí. teléfono y con el último mate Le pasaste le tu pasé el número. De 0 a 10, ¿cuánto te encantaba de Michelis? En ese momento un 11. Ay, ¡Epa! bueno, Sí. no, ¿Cuánto para mí- tiempo Está bien, tardó? tiene Importante razón. saber. Te- Pero, chicos, o sea, realmente es un hombre llamativo Sí. y tienen que tener en el contexto esto que en vuelo no es habitual realmente. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Claro. Hablo obviamente por mí, Sí. que alguien me llame la atención. Claro. Es un hombre que llama la atención. Claro, sí, 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 Ahora, muy pues, ahora, Ahora, comprensible. Tania, eso. desde Sí. que él tuvo en su poder tu número hasta que te mandó, no sé, un mensaje de texto, ¿cuántas horas, minutos o días pasaron? 1:20. Enseguida bajó del vuelo bien. y te mandó un texto. Así se hace, Bremer. Está Es bien. así, es No, tipo... él no perdió el tiempo. ¿Y qué Ahora, decía el mensaje? en ese momento, perdón, Cora, en ese momento vos te pusiste a pensar que él estaba, por lo menos la información pública, que estaba casado con Evangelina. Sí, me había dicho mi compañero que era el marido de... Tania, y escúchame, 1 hora y piquito para mandarte un mensaje, para llamarte. Sí, ¿Y cuánto tiempo hasta que te viste con él? unas horas más. No, ¿Ese mismo día se vieron? Sí. ¿Dónde? qué lindo es esto. Nos vimos en un hotel. En un hotel.
te encantaba 11. Hasta ese momento te encantaba 11. Después de ese encuentro, ¿cuánto te gustó, Martín? 30. 30. Perfecto. Claro, pero además de lo físico ganó y tal, por ¿te goleada. encantaba él como con su personalidad? Ustedes saben, o sea, todos tienen vínculos, todos tuvieron relaciones. Sí. Y es difícil Pava, que el sobre primer todo. encuentro Sea ¿sí? exitoso, claro. se dé perfecto, ¿no? Como Y que más cuando es furtivo. claro, es raro que realmente se pegue onda y haya química desde el primer encuentro. Pero Tania, vos te encontraste con él, tu compañero te había acotado cómo era su situación, y vos cuando te encontraste con él te dijo, mira, quiero que sepas que yo estoy en tal situación, pero tal otra cosa, o ni hablaron de que él era una persona casada. No hablamos. No hablaron. Vos No era vos algo que estabas- te incomodaba a vos, ni que a él tampoco le incomodaba. No hablamos de eso. No hablaron, Yo, de, chicos, eso. yo No hablaron de eso. Estaba soltera. Vos estabas soltera. Sí. Él en ningún momento mencionó ni que estaba en pareja, ni que tenía familia, o sí en algún momento lo mencionó. No. ¿Se vieron ese día? Nos vimos ese día. En ese momento no se habló de familia ni de vínculos No había propios. tiempo. Ahora, perdón, a favor Fue de un encuentro Tania, pasional, a ya favor está. de Tania y a favor de Michelis. Sí. Cuando esto ocurre en vuelo, el vuelo se llama el no territorio. Claro. Por eso hasta el piloto te puede casar. O sea, Claro. no estás ni en un país ni en Sí, otro ni en país. otro. Pero el encuentro fue en tierra firme. Claro. Justamente. Tania, Claro. Pequeño Tania, detalle, chicos. Sí. tú- Pero era más de tuvi- 400 tuviste- kilómetros. ¿Tuviste intimidad pronto? Sí, tuve intimidad pronto. ¿Por qué? Porque, ¿Qué te convenció? Porque se dio. Realmente Atracción. Fue chicos, fue muy loco esto. O sea, se dio, es como. ¿Él te buscó a vos o vos a él? ¿En qué sentido? Claramente En la, el que en la buscó. intimidad, en la intimidad. O sea, Él. hasta ahí se conocieron. Él. Pero él buscó. Sí, él. Fue mágico. Ay, Para qué les va a sonar linda. raro, pero fue como. Totalmente. A ver, ellos se conocieron en el avión, ya se habían visto en otros vuelos, en ese deciden intercambiar entonces teléfono y se ven esa misma noche. A Tania le encantó de Michelis y empezaste a fantasear la posibilidad de algo más que sea un touch and go. ¿Qué fue lo primero que imaginaste en tu cabeza? No, en realidad no imaginé nada, simplemente quedé como asombrada, como maravillada de charlamos, realmente nos morimos de risa, o sea, hablamos un montón, nos reímos un montón y nada, y fue como muy aventuresco también, ¿no? Porque Sí. realmente Evangelina es una diosa y yo realmente cuando le doy el teléfono a él digo, ¿qué me va a mandar un mensaje? ¿No? Dije, ¿cuáles son las Sí, chances? y sí, sabes que sí. Imposible, es que son terribles, ¿no? Una obra de arte es Evangelina. Entonces, la verdad que fue como, como que yo estaba en mi mundo, como que quedé allá arriba. Sí. Pero es un Fue- trío sin fisuras, ¿eh? Son muy parejitos los tres. ¿Los Son- tres? Está hablando de que ¿Ustedes son vieron? lindos. Yo a De Hay que Michelis, ver- son lo lindo que preciosos. a De Michelis lo vi hasta en cuero. O Upa. sea, es bueno. ¿Y un te hombre tentó? hermoso, ¿no? Pará. Pero ¿Puedo espera que no, elogiarlo? espera. Grabá vos esta decís que parte. es hermoso. Faba. Hermoso. ¿Y vos Tiene cómo- un físico ¿Cómo es? impactante. ¿Cómo es de Michelis? Es un Adonis. Adonis. Mira. Qué loco. Yo no lo tenía así como tan Perdón, natural. una curiosidad. Además que lo diga ella. Claro. ¿No tenés calor vos en este momento? Porque yo Ah. tengo calor con este suéter, me imagino que si querés Ah. sacarte. No, Caramba. porque no saben lo que es cultural. Y en, Pero y en el, cuerpo y en el- tallado. y en el trato, ¿cómo era de Michelis, Martín? Digo, ¿era cariñoso, amoroso? Más allá de que evidentemente los dos estaban excitados y lo único que había fuego entre ustedes. Pero se rieron Había. también, dice. Se divirtieron. Sí. Y hablamos un montón, fue un encuentro súper, chicos, un encuentro natural, o sea, no es porque sea de Michelis. Hubo fuegos como- artificiales. Claro. Fue genial, es algo que se dio, hubo química, nos reímos. Y la por lo pasamos- general a vos te pasa eso, porque viste que hay gente que tiene como la fortuna de que siempre, digamos, apenas se conoce con alguien, todo fluye. Y hay gente a la que no, que le cuesta más, ¿no? Para sentirse cómoda, para enganchar con el otro. ¿Vos qué tipo de persona sos? ¿Se te hace fácil o esto realmente era como un hallazgo en tu vida? No, justamente, a mí en particular, como te decía antes, o sea, me es difícil conectar con alguien y que realmente alguien me guste. Sí. Y mucho más, es más difícil que la primera vez uno realmente la pase súper bien. Siempre quizás después del primer encuentro faltó esto, Sí, faltó sí, aquello, te vas esto no me acomodando. gustó. Hasta va a después mejorar. se suceden los encuentros y Obvio, va claro. fluyendo un poco Ahora- más. ¿Y qué pasó después? Después de ese encuentro, Sí. bueno, seguimos en contacto.
nos seguimos escribiendo, nos seguimos viendo. ¿En ese mismo viaje se volvieron a ver o fue solamente esa No, noche? fue ahí y después, bueno, era difícil coordinar también, ¿no? Porque Ajá. entre los partidos, las concentraciones y mi actividad laboral, Sí. el volar es bastante Pero se complicado para hablaba- organizar cualquier cosa. ¿Se hablaban, chateaban, estuvieron permanentemente en contacto Estábamos en desde contacto. esa vez? Sí. Pero es Igual- verdad que en un momento te metiste en la concentración, entraste con moto, te la guardaron y pudiste pernoctar en la concentración con Martín. Sí. ¿Cuándo fue eso? ¿Te acordás? Al tiempo del primer encuentro, digamos. 2023. Convengamos, Sí. perdón, hago un asterisco. Las concentraciones son en hoteles comunes. No es que, o sea, te meten al club. Que quede claro eso. No, podés entrar, se puede pido, entrar. por favor. Chicos, Bueno, por favor. otra cosa. Entran al hotel, ahí en el hotel. Faba, nos hemos enterado de que 1000 veces en el club hicieron muchas fiestas. Bueno, a ver, atención. Tania, entonces, conoces a Martín de Michelis, te encanta, te enloquece. ¿A quién se lo contaste? ¿Con quién compartiste ese secreto? ¿Quién era un poco tu cómplice? Porque siempre uno que tiene, nada, una circunstancia de estas características Sí. que me imagino que Sí, todos sí. alguna Hay vez... una amiga, un amigo. Siempre, Sí, siempre. ¡No sabés! No sabés con quién, ¿o no? Era mucho para guardarlo solo. Claro. ¿Con quién lo compartiste? Con mi prima. Que Mi es así prima tu- que tu encima confidente. además es fan del club, es fan de River. Ajá. Y bueno, él como que estaba en auge en la época donde, no sé si fue en River o él estaba en la selección, creo. Entonces a ella también no le gustaba en ese momento cuando éramos chicas. Así que a ella le conté todo y fue desde el primer encuentro. Sí. Le dije, por las dudas, por seguridad también, todo bien que sea de Michelis, pero era la primera vez que yo tenía un encuentro de este Muy estilo. bien. entonces ¿Con dije, alguien conocido es la primera vez que Claro. estabas? Entonces, y aunque no fuese conocido también, seguridad, mandaste la mira, voy a ubicación. estar con tal persona. ¿Cómo? Le mandaste la ubicación. Claro, está bien, por un tema de Le seguridad. mandé la ubicación. Siempre. Dije, ¿qué pasó esto? ¿No sabes? Bueno, voy a ir a tal lugar, cuando llego te aviso. Tania, ¿y cuándo volviste a verlo? ¿Cuándo fue el segundo Creo que fue la encuentro? segunda o la tercera vez lo que vos mencionás de que me fui en moto a Ezeiza a verlo. Vuelvo al primer Al encuentro, hotel. perdón, que Sí. retrocedemos y avanzamos con el reloj. Sin ir demasiado a la intimidad, pero siendo los dos deportistas, ¿ese primer encuentro tuvo una extensión deportiva o fue un muy buen primer encuentro con los tiempos que cualquiera de nosotros puede tener? Fue muy buen cardio. Buen cardio, que vos decís, qué buen cardio. Te mató bien. con la respuesta. Me encanta. Pues se hizo todo el intelectual preguntándole algo tan simple. Claro, Tan ¿no? simple era. Claro, ¿cumplió con el cometido? Sí. Sí. Segundo encuentro Bueno, entonces pues, Faba. fue allí en la concentración. En el hotel. ¿Cuándo empezaron a hablar acerca del mundo de cada uno, verdad? En ese encuentro. En ese encuentro. Sí. ¿Y él qué te dijo? ¿Te contó cuál era su situación? Sí, me contó. Me contó que estaba mal con su relación. En ese momento había, creo que ya había problemas, tenía el problema ya en el club, entonces como que estaba preocupado y tenía también problemas en la casa. Y... Problemas en las Estaban en- concentraciones creo que tenía, ¿no? Estaban en Problema de una... concentración, no. Perdón, chicos, pero estaban en una crisis matrimonial. Esto está bien Eso sí, también. sí. Sí, ya cuando ellos estaban en Alemania y a él le sale venir para acá, ya había habido un conflicto bastante importante entre ellos, ya había habido una crisis. Sí. Se venía hablando de varias crisis que habían tenido ellos. Sí. Incluso antes de irse a Alemania también hubo una crisis muy grande. ¿Y te dijo por Y qué ella- las y ella lo crisis? ¿Te desmintió decía por siempre. qué A específicamente ver. la crisis con Evangelina? Sí, porque en realidad lo que él manifestaba era que ya tenía problemas en el club. Entonces cuando llegaba a la casa tenía problemas y reproches como diciendo, ¿para qué vinimos? Al final está todo mal. Me comentaba que los hijos ya estaban teniendo problemas por
por cómo es también, digamos, la idiosincrasia argentina, ¿no? De que le decían cosas en la calle o Claro. o por medio de Fanatismo. las redes. Porque a los 6 Como meses muy- a los 6 meses de llegar a River ya empieza a pasarla mal. Pero mal en serio, ¿eh? Sí. A los 6 meses, no es que estuvo un tiempo largo y después se empezó ya de entrada nada más. Sale campeón. y Bueno, pero vienen los volvamos líos. a la historia Crisis, personal, crisis, claro. chicos. Crisis. Un matrimonio de casi 20 años en crisis, Claro. que es algo que, bueno, la verdad a la mayoría de las parejas les pasa de tener estas trastabilladas. ¿Y qué te contó que estaba sucediendo además de estos encontronazos? ¿Qué más te dijo? No, básicamente hablamos un poco de cómo estaba conformada su familia. Rondaban mucho alrededor de lo que a él le pasaba con el club, lo mal que él estaba, lo mal Claro. que se sentía respecto de eso y todos los problemas que le acarreaban también con su familia, básicamente. ¿Cuánto También tiempo la, duró la demanda por parte de su pareja, los reproches por haber vuelto a Argentina y por el bienestar de los hijos. Claro, era todo un combo, chicos. Suerte de doble vida, ¿no? De Martín de Michelis. Digo, ¿cuánto tiempo duró, más allá que empezó en el 2023, hoy 2025, agosto, nos enteramos ¿Cuánto que tiempo? están separados, ya con el comienzo del divorcio, digo, pero la relación entre ustedes, ¿cuánto tiempo Más duró? o menos 9 meses. 9 meses. Sí. ¿Y de frecuencia periódica? Digamos, ¿ustedes se veían todas las semanas? Se complicaba por el hecho de los partidos y mis vuelos, pero tratábamos de hacerlo lo más frecuente que se Tania, podía. y a mí me gustaría saber si es que él te propuso una relación, si estos eran encuentros, qué sé yo, que no Fortuitos. podían evitar, qué sé yo. Fusibles. Digamos, ¿qué era la relación de ustedes? ¿En algún momento le pusieron algún tipo de rótulo o etiqueta? No le pusimos, no como estábamos juntos, la pasábamos bien, compartíamos re lindos momentos, hablábamos seguido de lo que le pasaba, lo que me pasaba, pero nunca, ni yo no exigí obviamente, Claro. ¿no? Que le pusiéramos un título Sí. ni nada por el estilo. Es como, ¿Y a vos qué te- lo dejamos ser. Lo de Dijiste- los títulos. ¿no? Recién Como- decías, hablábamos de lo que a él le pasaba y lo que a mí me pasaba. ¿A vos qué te pasaba? No, bueno, la diaria de los vuelos, mi preparación para competir, soy fisicoculturista, que es muy difícil hacerlo con la actividad esta de vuelo. Hablábamos mucho de deporte, él me contaba mucho de las cosas que sucedían en el club. El departamento de Puerto Madero lo conociste. Sí. Te Es la pregunto. primera vez que hace una No, pausa. Claro. Es la primera vez que- Silencio. Lo que pasa, Tania, pero- no es ni la primera ni la última vez que los jugadores de fútbol casados y muy famosos como era de Michelis tienen una amante. Ah, los estás reayudando. No. Yo no estoy descubriendo nada. Quédate tranquila que no descubro nada. Digo, vos, en su momento, cuando él te blanquea la historia, tenés que aceptar eso. Porque si no, ellos no pueden salir a tomar un café. O es en un departamento el encuentro, o es en un hotel. No había otra variante. Es cierto. No hay otra variante. Sí, pero discúlpame, yo te veo muy desenfadada, muy suelta para alguien que no ha tenido contacto con la prensa y sobre todo por haber participado de una relación con un nombre y una cara tan visible, ¿no? Te veo como que estás sobrellevando con naturalidad, desdramatizando. Porque, Ventu, ella está contando lo que vivió. No, claro, es pero como- no. Pero Pero hay vos mucha hablás de gente lo que tranquila viviendo un que montón de está. cosas no la cuenta porque tiene un tema traumático. Ella la veo como suelta. Ahora lo puedo contar así tranquilamente porque pasó un tiempo, pero en ese momento, cuando esto sale a la luz, chicos, todo esto se fue como transformando de a poco, ¿no? Quien dio la primicia fue Tartu, ¿no? Sí. ¿No fue en este programa? Sí. ¿Fue en este programa? Sí. Sí. Él da la Bien, Karina. primicia en este programa Y a recibió partir de muchas ahí, ¿qué- presiones, ¿Qué ¿eh? pasó, Tania? A partir de ese momento, cuando sale esta noticia, como yo les comentaba anteriormente, yo no leo el diario, no miro noticias, chicos, yo estoy completamente afuera. Mi prima es quien me da aviso de, mira esta nota que salió. No me hice cargo en absoluto de la nota. ¿Todavía seguían juntos ustedes o ya estaban sí, juntos? estábamos Cuando ahí, se filtró fue a en el- pleno, en ese en el estaban a medio. pleno. Claro. Cuando momento sal- estábamos a pleno. Cuando se filtró. Pero no me hice cargo de la nota porque... ¿Y él cómo reaccionó? Él al otro día me mandó un mensaje, me dice, ¿viste esto? Sí. ¿Y?
no, bueno, porque mirá si se enteraron, qué sé yo, ¿quién se va? Dice algo, dice, hay una foto, algo que... No, dije, no te des. Pero no él le des cómo bola. estaba, porque digamos, Y para de ahí- él Él ya significaba estaba un preocupado. bombazo. Claro. Él ya estaba preocupado y yo lo desestimé completamente porque... Y aparte, una cosa, chicos, que vale la pena decir, ¿no? Es que la nota decía algo así como que no me acuerdo realmente. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que decía la nota? No. De Tartu. Bueno, yo no... Como que le dije, y vaya a saber si soy yo realmente, si están hablando de mí. No, Martín de Micheli sale con una azafata. azafata, Dijeron la eso. azafata era Yo clarísimo. recuerdo. ¿Por qué debería de Lo que ser pasa yo? es que al principio Es Martín de aparecieron- Michelis. Claro. Claro. Viaja Dije, mucho en avión. No, dije, lo que- ¿por qué voy a ser yo? Lo que pasó es que Puede apareció ser otra, persona, puede ser primero, otra persona. todos empezamos a buscar quién era la azafata. ¿Y quién después de era la nota, azafata? Y apareció otra Otra. Tania. Nosotros encontramos el Instagram y daban vueltas fotos de otra Tania que no eras vos. Porque es un nombre también que es difícil, entonces encontraron una y pensamos que era esa. Por eso la confusión del principio. Ahora, Tania y Evangelina, digamos, ¿se enteró por esa nota que salió o por la información de Tartu? ¿O Evangelina venía Lo descubrió. viendo cosas raras en De Michelis? Mira, pasó bastante tiempo desde esa nota hasta que él se entera cuando él ya estaba en Monterrey. Ah, ella se entera cuando... O por lo menos se lo dijo cuando. ya ¿Él se estaba lo dijo ya- a ella? Sí. Él me llamó un día desesperado desde México. Yo había estado volando todo el día, la verdad que no tenía el teléfono encima porque en un momento, cuando empezaron los rumores, yo empecé a hablar con él desde otro teléfono. Espera, ¿y cómo fue eso? A ver, vos hablabas con él por WhatsApp normal, ¿te tenía agendada como qué? No sé cómo que me Claro. tenía agendada, pero cuando empiezan los rumores de esto, de que él estaba con una azafata y demás, Sí. el rumor se hizo cada vez más fuerte, entonces él estaba muy preocupado. Sí. Y te dio Y, otro teléfono. me dijo que le había excedido, el tema ya se le había ido de las manos y que iba a tener que hablar con alguien de su confianza para que nos ayudara. Y en la, Para ca- poder en la- seguir con- en la casa debe haber explotado Ahora- una bomba. Claro, totalmente. Lo estamos pasando muy por arriba, pero imagínense que es la historia de amor entre Evangelina Anderson y Martín de Michelis, que tienen 3 chicos que no son niñitos. Creo 18 que años de son relación. la más chiquitita, es muy chiquitita, pero ya Esa- después la niña Aparte ella es más apostó adolescente. el chico- apostó a la carrera de él, lo Debe haber acompañó, sido, se fue a chicos, Alemania, aprendió el idioma. Totalmente. Un drama. Digamos, terrible. está bien mencionarlo porque es Sí. es una familia que, Adoro. bueno, en este momento Yo la está adoro. atravesando esta situación, pero nos solidarizamos también con ese momento que debe haber sido un bombazo en la vida de Evangelina, de Martín y de los 3 Cari, chicos. pero Tania está dando un elemento que voy a unir a otro. El doble teléfono no tenía que ver en esa instancia con una situación de trampa, sí de resguardo, porque las versiones daban cuenta de que también tenía un GPS en la camioneta. ¿Eso era real o mentira? Sí, Es verdad. sí, es verdad. En un momento, cuando se nos complicaban los encuentros, digamos, le digo, venite a mi casa, o sea, ¿quién te va a conocer? O sea, yo tengo horarios raros de vuelo, Sí. o sea, y quedaba, yo vivo en zona norte, él estaba en Sí, Chateau, o pero volviendo. espera, no me termina de quedar claro cómo empezaron a comunicarse desde que dejaron de hablar por WhatsApp. Cuando empiezan los rumores, él pone a alguien de su confianza. Un asistente. Alguien de su Sí. confianza, un tal Robert, pone a alguien de su confianza para que nos ayude con esta situación. ¿Cómo los ayudó? Me encuentro con él en un café. Yo fui a ciegas, ¿no? Obviamente. Otra vez mi prima, ahí, mirá que estoy yendo a hablar con alguien, así, tan... ¿Pero por qué tenías miedo de que te maten? No, por seguridad, o sea, Tincho, Martín, yo le decía Tincho, Martín me dice, anda a hablar con alguien que es de mi confianza, y yo no sé quién es esa persona. Entonces, en un lugar neutro, me encuentro con esa persona, seguridad, Personal. sí. Y me dijo, bueno, como diciendo, chicos, a partir de ahora, usan Telegram, cerrá tus redes, no hables con nadie, fueron mis cositas así como Pero eso para precaución. que no lo rastreen. Perdón, El una mensaje pregunta ahí. descifrado. ¿Es para que no los rastreen o porque Evangelina estaba muy cerca del teléfono, tenía otra clave para controlar a su marido? Yo creo que para que no lo rastreen.
Ok. Porque en realidad si él usaba, la que cambiaba el teléfono era yo y la que tenía que cerrar las redes era yo. No El él. GPS o de sea- la camioneta, Y perdón, pero ya porque te él, dejo, Fabi, porque él ya te era, dejo. era conocido. Si él cierra las redes de repente a la noche de la mañana, era obvio que raro. alguna estaba mandando. Mira. No tenía No importa, pero no cerebro. deja de ser de ¿Qué es lo Michelle. del GPS en la camioneta? Él me mencionó en un momento que no podía venir a casa porque le habían puesto un GPS en el auto. Bueno, veré. Le habían puesto, él no lo puso. Pero O no sea- sería tal vez la aplicación esa que tiene GPS, que a veces la usa la familia para saber dónde está cada miembro de la familia. Claro. Bien, Puede ser. Pero eso no Ahora, es teléfono. el tipo estaba enganchado en serio, porque lejos, sabiendo que él dirigía River y que era un tipo sumamente público en el país, lejos de cortar la relación porque se le había complicado un poco, dice, no, vamos a ajustar detalles. Te va a empezar a llamar mi amigo, vas a combinar con él te va a decir dónde nos encontramos, dónde nos vemos. No cortemos el vínculo, sigámonos viendo, pero con más cuidado. Sí, fue eso exactamente. ¿Y la relación crecía sentimentalmente también? Puede ser, teníamos como más como más intimidad. No estamos hablando de intimidad Confianza. sexual, ¿sí? No, confianza, confianza. como abriéndonos más a lo que nos pasaba a cada uno. Sentimentalmente. Ahora, yo no, te escucho, ¿no? Digo, qué ganas de estar ahí, ¿no? Digo, porque digo, cuando se empieza a complicar, sobre todo cuando se empieza a complicar, porque al principio, bueno, qué sé yo, algo te pica, te gusta el tipo. Ahora, cuando ya se empieza a complicar, te dice, che, juntate con Robertito en el bar de la esquina, cambia el número de celular. Digo, qué ganas de sostener eso. O sea, vos estabas también hasta las manos. Sí, y sí, o sea, qué ganas, sí. Fue muy aventuresco, chicos, para mí esto. Después se empezó a complicar y se fue poniendo oscuro. Ajá. Pero al principio fue como, bueno, sí, Lindo, bueno. divertido. Cuando me piden lo del teléfono, Claro, cerrar bueno, las ahí va. redes, y ahí dije, ay. ¿Cerraste las redes? Cerré, bloqueé y yo estaba justo con el tema de las competencias, de la preparación y dije... No te convenía, claro. Pero al mismo tiempo el rumor se hacía como más pronunciado y... ¿El rumor de la separación de ellos o del romance Sí, de ustedes? y el de que él estaba con alguien más Sí. o alguien que lo visitaba en las concentraciones. Sí. Y dije, ay, ahí como, ¿viste? Tania, ¿y te ilusionaste con una relación? Y si yo te digo, ay, creo en la historia de la Cenicienta, sí, pero no, pero en el fondo, ¿viste? Alguna cosita uno tiene, ¿no? ¿Y Como- cuál era tu deseo en ese momento? Primero que mantener el vínculo que teníamos, porque realmente era muy bonito. Sí. Y segundo, bueno, si él realmente estaba mal en su relación y esto prosperaba, genial, o sea, siendo realista digo, bueno, no va a suceder, pero eso no quita que quizás en el fondo diga, hubiese Claro. dicho, ay, bueno. ¿Y quizás por qué no puede se funcionar. separaba? Él te decía por qué continuaba de esa manera con Evangelina, te decía que quizás prefería priorizar la familia, La ¿qué es lo que familia, te los decía? hijos. Los hijos. Él siempre hacía hincapié con el tema de los hijos. Y te hablaba algo de Evangelina, que cambiaste de mirada sobre ella en esta misma nota. Al principio dijiste, esta chica de la bailanta, porque no conozco mucho el medio, y después dijiste que estaba tallada y que es Era una una hermosa diosa. mujer. ¿Él te contaba algo de ella respecto de si por estas versiones había aumentado sus celos, si la situación matrimonial se le complicó más? Sí, ¿se acuerdan? Se me cae el documento con esto, de Luisa Delfino, Yo Te Escucho. Sí, ¿no? claro. Sí, claro. Sí, Carmela se acuerda. A medida que fueron pasando los encuentros, es como que terminé poniendo más el oído con toda la problemática de la pareja, ¿no? Pero en ningún momento, digamos, rondaba alrededor de si ella sabía o no sabía acerca de lo nuestro. Sí pasó un momento raro, hubo un momento donde ella de ser rubia de golpe pasa a ser morocha. Ajá. Y fue como, ay, qué raro, ¿no? Como nos reímos al respecto, como él me dijo algo así como, y llegué a casa y ella estaba morocha de golpe. Y fue como, Y por eso vos subiste Bueno, una hizo historia todo que lo que decía, pudo. vos subiste una historia que decía algo así, la única morocha soy yo, sí. para Fue hacer como ahí sí. Ah, era para Evangelina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Era para en ese momento subió una historia Tania en su cuenta de Instagram que decía, la única morocha soy yo, cuando Evangelina se cambia el color de cabello. ¿Era para ella esa historia? No, porque nunca me dirigí hacia ella, ¿no? Y de ¿Era hecho para ni él? la seguía ni nada. ¿Era para él? Fue como, para mí.